Frecuentemente cuando tratamos de evangelizar a alguien, evangelizar quiere decir cuando tratamos de hablarle de Jesucristo, de las buenas noticias que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, toda la raza humana. Cuando tratamos de hacer esa tarea, las personas con que nos encontramos presentan generalmente una serie de excusas para no aceptar la salvación que el Señor Jesucristo vino a ofrecernos a todos los seres humanos. Pueden ser sinceras, no tan sinceras, pero generalmente la gente presenta excusas. A veces no sabemos qué responder bíblicamente a esas excusas. Por eso el objetivo de esta charla, de este estudio bíblico, es saber darle una respuesta bíblica, no según nuestro parecer, sino lo que Dios dice a través de su palabra. Hoy vamos a ver algunas de esas típicas preguntas o argumentos o excusas que las personas tienen para no aceptar la salvación que nos ofrece el Señor Jesucristo, y también vamos a ver las respuestas apropiadas a esas excusas. Las más comunes son muchísimas, pero no me va a dar el tiempo para todas, la vamos a continuar después, y también las citas bíblicas que podemos ocupar. Así que si alguien tiene cómo tomar nota, sería bueno que las anote, porque estas son herramientas muy útiles y bíblicas para dar respuesta bíblica. Y así vamos a estar preparados para cómo derribar las excusas. ¿Cómo derribar las excusas? Esta es la tercera exposición. La primera es para los que dicen, hoy no, mañana podría ser. Le presentás a una persona diciéndole que todos necesitamos recibir a Cristo en el corazón como Salvador y Señor, y la persona muchas veces no te dice no, pero tampoco te dice que sí. Dice, bueno, déjame pensar, hoy no, mañana sí. Y eso nos hace acordar de esos cartelitos que a veces están en los kioscos. Y dice, hoy no se fía, mañana sí. Pero te vas al día siguiente y el cartelito te dice lo mismo. Y al día siguiente dice lo mismo. Es una eterna postergación. Bueno, de comprar una cosa fiada no es tan importante. Pero postergar, recibir a Cristo, recibir el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la vida eterna, es lo más grande, lo más importante que hay en la vida de cualquier persona. Entonces nosotros podríamos hacerle leer. Yo siempre recomiendo que no le leas, sino que le hagas leer. Y por eso te recomiendo que tengas en tu celular, que tengas bajado alguna de las versiones de la Biblia, porque no vas a andar continuamente con la Biblia bajo el brazo. No está mal, pero si te vas de compras, si te vas de paseo, pero ¿quién no anda con su celular? Entonces, si tenés bajado a tu celular, ahí yo te recomiendo que no le leas, sino que le hagas leer a la persona, que compruebe qué dice la Biblia al respecto de su argumento. Y podríamos hacerle leer, por ejemplo, Proverbios 27:1. Proverbios 27:1, que dice, no te ufanes del día de mañana, porque nunca sabes lo que el mañana traerá. No te ufanes, no presumas, no creas estar tan seguro del día de mañana. ¿Quién puede decir yo voy a vivir mañana y pasado y 1 año y 10 años y 20 años? ¿Queremos vivir más? Sí que lo queremos. Te deseo todos los años que Dios te quiera regalar, pero también tenemos que ser honestos y tenemos que ser francos. Hoy puede ser nuestro último día o de la persona a la cual estamos hablando, del Señor Jesucristo. Así que Proverbios 27:1 es un pasaje clave para las personas que dicen, bueno, hoy no, déjame pensar, mañana. Y es un argumento. O podríamos hacerle leer Isaías 55:6. Isaías 55:6, que dice,
busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Y alguien podría decir, pero Dios se aleja en algún momento. Bueno, no es que Dios se aleje. Tal vez nosotros lo sentimos lejos, porque cuando Dios nos habla y nosotros permanecemos indiferentes, apáticos, cada vez nos sentimos a mayor distancia de Dios. Dios está en todo lugar, en todo momento, pero entonces es como si Dios se alejara. Y a veces dejamos pasar la dulce voz de Dios que nos habla a través de alguien que nos habla de Jesucristo, de la necesidad de acercarnos a Dios. Así que busquen al Señor mientras puede ser hallado. Busquen al Señor, llámenlo mientras se encuentre cerca. Es un texto muy apropiado para las personas que dicen, mira, hoy no, mañana, pasado, la semana que viene. En segundo lugar, hay personas que tienen otro argumento, otra excusa. Dice, todavía hay mucho tiempo para ser salvo. Todavía hay mucho tiempo para ser salvos. ¿Por qué tenemos que tener tanto apuro para tomar una decisión? Tenemos que aclararle que recibir a Cristo en el corazón no es un cambio de religión, sino que es un cambio de relación. Uno puede cambiar 1000 religiones y finalmente no ir al cielo, porque ninguna religión nos puede conducir al cielo. Jesús es el único camino a Dios el Padre, al cielo, a la eternidad. Así que todavía hay mucho tiempo para ser salvo. No sé si la persona lo dice sinceramente, tal vez se autoengaña, tal vez cree que tiene mucho tiempo. Podríamos decirle que pensar que uno tiene mucho tiempo para ser salvo no tiene fundamento, hablando honestamente. Cada día, no sé si lo sabías, cada día mueren 155,000 personas en el mundo. Si no tenías esa información, es muy interesante saber lo que dicen las estadísticas del mundo entero. Cada día mueren 155,000 personas en el mundo. Y si uno hace cálculos, mueren más de 56 millones de personas por año. ¿Escuchamos bien? Más de 56 millones de personas por año mueren. Y mueren por muerte natural, por enfermedades, muerte súbita, un ACV, un paro cardíaco. Mueren por accidentes, asesinatos, suicidios. La verdad que uno se sorprende. A veces muere un adolescente, un joven. Últimamente hay una tendencia satánica que muchos jóvenes preciosos se están ahorcando porque miraron algunos niños o adolescentes en la televisión algunos dibujos satánicos y se endemonian y después se ahorcan. Casos y casos y casos. Cuidado con lo que miramos en la televisión. Podríamos aclararle a esas personas que si alguien muere en pecado, ¿qué excusa tendrá cuando esté delante de Dios ante el juicio final o juicio del gran trono blanco? Por si no escuchaste, a todos aquellos que en vida no reconocieron sus pecados, no le confesaron a Dios y no recibieron a Cristo en su corazón como Salvador y Señor y no lo siguieron hasta el fin de su vida, tarde o temprano va a llegar el juicio final. Y se llama también bíblicamente el juicio del gran trono blanco. Por supuesto, ahí no van a estar todos los seres humanos. Los que fuimos salvados del juicio, de la condenación, no vamos a estar. Pero ahí van a estar todos aquellos que son cristianos nominales. Cristianos nominales quiere decir que son de nombre nada más, pero su vida sigue una vida pecaminosa, una vida torcida, una vida muy alejada de Dios, etcétera. Ahí van a estar los ateos, ahí van a estar todos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios va a hacer un juicio. No habrá impunidad. La impunidad que muchas veces hay por jueces injustos con el juez justo, no habrá impunidad. Dios no manda a nadie a juicio a menos de antes haberle ofrecido la oportunidad de perdonar todos sus pecados y dejar su alma blanca como la nieve.
regalarle la salvación de su alma, regalarle la vida eterna, ofrecerle el cielo para pasar la eternidad. Pero si la persona no acepta nada de eso, no hay otro lugar. ¿Dónde lo va a poner? Dios no hizo el infierno para los seres humanos, sino para el diablo y sus demonios. Pero aquellos que rechazaron vez tras vez tras vez con excusas, entonces, después que partimos de este mundo, porque cuando morimos no cesa la vida, nuestro cuerpo se va a la sepultura, pero nuestra alma sigue viviendo, sigue viva. Por eso Jesús dice, ¿de qué le vale al ser humano, al hombre, ganar el mundo entero si pierde su alma? Entonces, podríamos aclararle que es algo absurdo seguir esperando. Y podríamos, por ejemplo, hacerle leer Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15, que dice, está hablando el apóstol Juan, en revelación, Dios le mostró lo que va a pasar. Y dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, el Señor Jesucristo. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. No se trata de adultos y niños, sino personas de renombre, personas encumbradas. Para la sociedad, para Dios no hay grande ni pequeño. Y también cuando dice pequeños se refiere a personas insignificantes delante de la sociedad, porque Dios no hace discriminación. Entonces, dice, vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Terrible, estremecedor este pasaje. Pero esto no fue inspirado por el Espíritu Santo para amenazar a la gente, presionar, sino para describir lo que va a pasar. Ahí hay muchas cosas que podríamos ver someramente, sin entrar en tantos detalles. Mucha gente cree que el infierno y el lago de fuego son la misma cosa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando una persona que no es salva, que no recibió la salvación, no recibió a Cristo en su vida, al morir se va al infierno. Su cuerpo se va a la sepultura. En el infierno hay un sufrimiento, una agonía indescriptible. Pero ahí está en espera hasta que llegue el momento del juicio final. En el juicio final son resucitados. Todos los seres humanos son resucitados, pero no al mismo tiempo. Los redimidos, los salvados son resucitados al venir Jesucristo a llevar a los suyos en el arrebatamiento de la iglesia. Pero los no salvos son resucitados físicamente mucho tiempo después. Entonces Dios reunirá su cuerpo resucitado, su alma, su espíritu, y lo sentará allí en el banquillo de acusados y le va a decir, te mandé a mi siervo, me mandé a mi sierva, mandé que te hablaran, que te explicaran, que te enseñaran la Biblia, que te ofreciera que mi Hijo Jesucristo te perdona todo pecado, te regala la salvación de tu alma para llevarte al cielo, y lo rechazaste vez tras vez, tras vez, tras vez. Y dice que van a haber libros, porque hay un libro de la vida. Cuando uno recibe a Cristo en el corazón, cuando uno es salvo, tu nombre y el mío es anotado en el libro de la vida del Cordero. O sea que todos los que estamos esta noche acá, si recibimos a Cristo, si nos convertimos, si nacimos de nuevo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, que es Jesucristo. Pero hay otro libro, el libro de las obras. Y en ese libro de las obras están anotados todos nuestros pecados.
Cuando mentimos, cuando hablamos mal, cuando hicimos chisme, cuando calumniamos, cuando fornicamos, cuando adulteramos, cuando hicimos esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, nos arrepentimos, le pedimos perdón, Dios borra todos nuestros pecados del libro de las obras. Ese libro queda en blanco. Y cuando Dios mira, no hay ningún pecado. La sangre de Cristo borró todos nuestros pecados. Pero aquel que nunca recibió a Jesucristo en su vida, ni le pidió perdón por sus pecados, su nombre no está escrito en el libro de la vida, y en el libro de las obras están: tal día hiciste tal cosa, tal hora, tal. O sea que nuestra vida está siendo grabada continuamente. Pero si somos salvos, el libro de las obras, de las cosas malas que hicimos, están borradas. Pero también ahí están escritas las cosas buenas que hicimos. Y Dios nos va a recompensar a los que somos salvos y te va a decir: hijo, este es tu trofeo, esta es tu corona, este es tu reconocimiento, este es tu galardón. Muchos de nosotros ni nos vamos a acordar cosas buenas que hicimos. Pero el Señor va a decir: vos te olvidaste. Y tal vez nadie reconoció lo que hiciste, pero tal día, tal hora, en tal lugar vos hiciste una cosa muy buena. Hiciste esto y lo otro, hijo mío, este es tu galardón, tu reconocimiento. Es así someramente, para tener una idea, como los Martín Fierro o los Oscar, cuando se reúnen los artistas, los cantantes, etcétera, etcétera. Dios va a hacer eso en el tribunal de Cristo en el cielo para los redimidos, para los salvados. Así que ahí van a estar los libros. Y todos los que no tenían escrito su nombre en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Qué es el lago de fuego? Algo increíblemente más terrible que el infierno. ¿Y por cuánto tiempo? Por la eternidad. No hay final. Así como los redimidos vamos a pasar en el cielo por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, los perdidos van a pasar la eternidad por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos en el lago de fuego. Terrible. Esto casi no se predica en nuestros días. Los predicadores tienen un poquito de miedo de asustar a la gente. Pero yo tengo miedo que Dios me diga: predicador, ¿cómo no hablaste la verdad de lo que mi palabra enseña? Y yo le estoy enseñando lo que dice Apocalipsis, la revelación de Dios al apóstol Juan. Podríamos aclararles que el tiempo es corto. Empezamos en enero y cuando nos damos cuenta ya estamos en diciembre. El tiempo es corto, la vida es breve. Podríamos decirle también que la eternidad puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Te atreverías a no ser salvo tan siquiera hasta mañana? Dios quiera que vivas mañana, pasado y muchos años más. Pero ¿y si esta noche morís? ¿Qué va a pasar? ¿Estás listo para entrar al cielo? ¿Recibiste a Cristo? ¿Tus pecados están perdonados? ¿O hay cuentas pendientes? Quizás Dios le diga: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Eso dijo Jesús, contó que había un rico que lo único que le importaba eran las riquezas. Y en el relato de Jesús dice que Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Y así hay gente que vive para el dinero o para otras cosas insignificantes, pasajeras. Entonces será demasiado tarde. Todo lo que te quedará por delante será el infierno. Terrible consecuencia por haber aplazado el momento para ser salvo. En tercer lugar, otro argumento, otra excusa: no importa lo que crea, siempre que sea sincero. No importa lo que crea, salvo que uno siempre sea sincero. Ese es el argumento de muchos. Bueno, vos crees en Jesucristo, yo creo en Buda, otro yo creo en Alá, y otros creen en esto, y en otros creen en el Gaucho Gil, y otros creen en San la Muerte. No importa lo que uno crea, basta que uno sea sincero. Ese es el argumento de algunas personas. Pero yo te quiero contar lo que le pasó a un hombre. Un hombre estaba enfermo, indispuesto, y él se fue a buscar un frasco de medicamento. Pero estaba bastante descompuesto, entonces justo en vez de tomar el frasco de medicamento, tomó un frasco de veneno.
Y él sinceramente creyó que ese frasco contenía medicamento e ingirió. Ya sabes lo que pasó. Al rato estaba muerto, porque él había creído sinceramente que ese frasco tenía medicamento, pero tenía veneno. Estamos viendo el argumento de que si uno cree sinceramente en algo, eso es válido. No, señor, no es válido. Hay que saber en quién creer. Nosotros somos llamados a creer en el único Dios verdadero y el único camino a Dios, que es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. La palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. No hay alternativa, no hay alternativa. Así que, ¿se salvó acaso este hombre porque fue sincero? No, no se salvó, se murió. Él fue muy sincero, pensó que estaba tomando medicamentos, pero estaba tomando veneno. La salvación o condenación de una persona depende de lo que crea, en qué deposita su confianza. Algunos son muy sinceros, pero pastor, y tantos millones se van a perder, millones de millones de millones. Jesús dijo que los que se salvan son minoría. Habló de un camino ancho, una puerta ancha, que todo el mundo entra con facilidad. Y mucha gente quiere caminar camino al cielo sin dejar sus pecados, sin dejar sus cosas que están mal delante de Dios. Pero también Jesús dijo que hay una puerta angosta y un camino angosto, y son pocos los que lo encuentran. Y cuando alguien lo encuentra, dice: no, mejor me quedo nomás con mis placeres, mis pecados, mi estilo de vida. Pero Jesús dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esta noche sigue diciendo lo mismo. ¿Es fácil seguir a Cristo? No, no es fácil. Pero el que decide seguir a Cristo, el Espíritu Santo le ayuda a seguirle hasta el final. En nuestra fuerza humana, imposible. Podríamos leerle a esas personas Proverbios 14:12. Proverbios 14:12, que dice: hay caminos que al hombre considera recto, pero que al final conducen a la muerte. Hay gente que cree, cuando le queremos hablar de Jesucristo, dice: yo tengo mi religión. Pero querido mío, ninguna religión te lleva al cielo. Pero yo nací en esa religión, yo estoy en esa religión, y yo no te ofrezco una religión, yo te ofrezco una salvación. Y esa salvación no está en una iglesia, esa salvación no está en una religión, esa salvación está en una persona. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el punto, ese es el punto. Pero hay personas que creen que están en camino recto, pero al final son caminos de muerte. Pero también podemos hacerle leer Juan 3:36, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, en que dice: el que cree en el Hijo, el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Hay en muchos lugares donde jamás se habla de la ira de Dios. Que Dios es amor, es verdad. Que Dios es misericordioso, es verdad. Que Dios es paciente, es verdad. Pero también la Biblia dice que Dios es un Dios de ira y de castigo. Cuando alguien se quiere hacer el pillo con Dios y dice: Dios es bueno, de esta también yo salgo y yo salgo y yo salgo, y le sorprende la muerte, ay, 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 te la quiero ver. Entonces esto no es una amenaza, esto es actuar, poner las cartas sobre la mesa y actuar sinceramente de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Ahí dice que el que no cree en el Hijo, en el Señor Jesucristo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios recae sobre él. O también podemos decirle el clásico, Juan 14:6, cuando Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Observemos una cosa, porque estamos en una época posmoderna, donde todo es relativo. Si a vos te parece que eso es bueno y está bien, bueno, eso es válido. No. La palabra de Dios no da lugar a verdades relativas, sino verdades absolutas. Jesucristo no es
una verdad entre otras. Jesucristo no es un camino más, una verdad, no. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En cuarto lugar, podríamos ver otro argumento, otra excusa. Nunca en mi vida le hice mal a nadie. Nunca en mi vida le hice mal a nadie. Quizás era alguno de nuestros argumentos. ¿Pero qué me hablas de Dios, de que esto? Si yo nunca hice mal a nadie. ¿Pero será verdad que nunca hemos hecho mal a nadie? Le podríamos decir, ¿querés decir que nunca has tenido un mal pensamiento? Ni has mentido nunca en tu vida, ni has tratado de engañar a nadie. ¿Has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón? ¿Has amado a toda la gente como te amas a vos mismo? Y ahí comienzan a caer esos argumentos, ¿no es cierto? Porque hay gente que tal vez lo dice como excusa o tal vez cree, yo no hice mal a nadie, porque piensa que no mató a una persona, no asaltó un banco, pero un pensamiento malo ya es un pecado. Una palabra grosera, una calumnia, un chisme. Podríamos leerle Romanos capítulo 10, versículos, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Es muy fuerte esta parte, pero esta es la radiografía que hace Dios de la raza humana. Romanos 3, 10 al 18, que dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Temor de Dios no es miedo, sino respeto reverente a Dios. A esas personas le podríamos leer Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados, separados de la gloria de Dios. O tal vez le podríamos leer Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero explicarle un poquito. Este está en un léxico español clásico, porque ellos dicen la paga. Nosotros los latinos, los argentinos decimos la paga, decimos el pago. ¿Te pagaron? ¿Recibiste el pago? Pero la paga quiere decir en este contexto la consecuencia de seguir en pecado, porque la paga del pecado es muerte. Muerte no es aniquilación ni exterminio ni fin de la vida. Muerte es separación. Cuando una persona muere se separa su espíritu, su alma de su cuerpo. Cuando una persona está separada de Dios, está muerta en sus delitos y pecados, está separada de Dios, aunque vaya a la iglesia, aunque tenga una religión. Pero la dádiva, no es usual que digamos dádiva, un regalo quiere decir. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea que la salvación no la compramos con buenas obras, no la merecemos. Es un regalo el más grande que Dios le ofrece al ser humano. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos cuando alguien te regala algo? Va alguien y te hace un regalo. No sé, voy a pensar a ver si te recibo el regalo. ¡Qué absurdo! Empezamos, ay, pero no te hubiese molestado. Gracias por acordarte de mí. Gracias por tu amor, por haberme traído este regalo. Cualquier regalo, desde el más insignificante al más importante. ¿Verdad que sí? ¿Quién se atreve a rechazar un regalo? Sin embargo, ¿cuántos seres humanos rechazan el regalo más grande, más caro de Dios, que le costó la vida de su propio Hijo Jesucristo? La salvación es un regalo, no se la consigue haciendo buenas obras, porque si no Jesús no hubiese muerto en la cruz. Hacemos buenas obras y nos salvamos. Quiero concluir contándote de una persona que decía que era demasiado buena, que no necesitaba que Dios le perdone algo.
¿Te encontraste alguna vez? Yo me encontré con personas que dicen, pero pastor, ¿usted cree que yo soy un asesino? ¿Cree que yo soy un asaltante? Yo no dije eso. Yo digo que la Biblia dice que todos somos pecadores. Bueno, sí, pero yo soy bueno. Yo soy una persona buena y yo no preciso que Dios me perdone, no preciso arrepentirme. Había otra persona que decía que era demasiado mala, que Dios no le podría perdonar tantos pecados. Hay personas que dicen, ¿Dios me podrá perdonar todo lo que hice en mi vida? Algunos lo dicen sinceramente, otros los dicen como excusa, como argumento. Pero un cristiano, conocedor de la palabra, que las estaba escuchando a estas dos personas, le dijo que las dos estaban mintiendo, que solo Dios es bueno. Jesús dijo que solo Dios es bueno, a pesar de que Él era Dios, Dios el Hijo. Y que no hay pecado que Dios no pueda perdonar con tal que la persona se arrepienta, confiese su falta y las abandone. Confiese y las abandone. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y concluyó que todos esos argumentos eran simples excusas para no aceptar la salvación que Jesús vino a ofrecer a todos los seres humanos. Excusas, excusas, excusas. Somos especialistas en excusas. Pero la palabra de Dios destruye todas nuestras excusas y dice, hijo mío, dice Dios, dame tu corazón. Esta noche estás aquí no por casualidad. Dios quiso que estuviera para decirte, te amo. A pesar de lo que hiciste, a pesar de cómo viviste, te amo. Y quiero perdonar todos tus pecados. Y quiero regalarte la salvación de tu alma, la vida eterna, para que cuando te toque irte de este mundo, te espero en el cielo, donde hay mansiones celestiales esperándote. Es tu decisión. Vos podrías seguir de largo y seguir, pero llegará el día en que te toque partir de este mundo y no crean que todos van al cielo. No, todos no van al cielo. Van al cielo los que en vida recibieron a Cristo, confesándole arrepentido sus pecados y lo siguieron fielmente hasta el final de su vida. El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios te dice y me dice.